que la lógica es independiente de Dios, ¿no? Vamos a empezar con una definición básica de qué es lógica. En sus palabras, ¿qué entienden que es la lógica? En sus propias palabras. Un proceso de raciocinio. Un proceso de raciocinio, ok, excelente. Muy bien, me gusta la definición. ¿Alguien más? ¿Alguien vio Star Trek? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba el Spock? Spock era mitad humano, ¿no? Pero él era como muy frío y calculador, ¿no? Y uno de los problemas que él tenía con los demás era su falta de cariño, de amor y de emociones, ¿no? Y muchas veces queremos ver la lógica como algo frío y sin emociones, ¿no? Como Spock, totalmente calculador. Y luchamos, ¿no? Pero últimamente la lógica está en todo. Incluso el decir que la lógica no importa, estás usando la lógica, ¿no? El decir, no, la lógica no es válida, estás usando lógica. La lógica, en la definición, es la disciplina que estudia los principios y métodos del razonamiento válido y correcto. Esa es la lógica. Ahora, vamos ¿por qué estudiar la lógica? ¿Por qué estudiarlo? ¿Por qué es importante estudiarla? Ahí en el primer punto, ahí está un resumen, ¿no? La lógica no es solo un juego mental, ¿no? Muestra la fidelidad y la personalidad de Dios. Así que eso es lo que vamos a estudiar. Cómo la lógica nos muestra parte de un atributo de Dios. Ahora, antes de entrar al segmento 1 y antes de que puedan contestar los blancos, vamos a pensar en la lógica como algo, y es una pregunta que discutí aquí al principio. ¿La lógica es independiente del ser humano? ¿O solamente existe en nuestra mente? En otras palabras, ¿nosotros inventamos la lógica? Ahora, si toda la raza humana desapareciera, ¿la lógica seguiría existiendo? No estarías para pensarla, pero existiría, ¿no? Porque existiría un orden, existiría un... Ahora, entonces, de alguna manera, la lógica es universal. Por ejemplo, pensemos en culturas. ¿Hay una cultura o una etnia, una raza de seres humanos menos lógicos que los otros? No. No, ¿verdad? No. No podríamos llegar a esa conclusión de decir, entonces es universal, ¿cierto? La lógica es una característica que el ser humano, al menos que tenga un problema, ¿no? Pero no, es algo que no respeta culturas, es algo que no respeta... la lógica es algo que todos tenemos, algo que todos compartimos. Entonces nos estamos dando cuenta que la lógica es universal, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Es algo que universalmente está ahí. Ahora, de alguna manera la lógica, si es que el ser humano muere y se extinguiera, ¿no? Hipotéticamente, el hecho de que la lógica continúe, entonces estamos diciendo o estamos implicando que la lógica es ¿qué? Eterna. Eterna, ¿verdad? La lógica está, cuando nosotros nos vayamos, la lógica continúa. Entonces, de ahí podemos llegar a pensar, entonces, la lógica pareciera que tiene muchas cosas parecidas a Dios. Universal, está. Entonces, nos tenemos que preguntar si la lógica es independiente de Dios. Si la lógica es una ley que rige a Dios. Imposible. ¿Imposible? Ok.
¿La ley rige a Dios? ¿La ley de la lógica? Porque si se dejara a Dios de portar lógicamente, entonces nosotros podríamos decir, no, Dios se tiene que someter a las leyes de la lógica. ¿Es algo en lo que podemos nosotros de alguna manera controlar a Dios? No podemos implicar por el otro. La lógica existe porque Dios existe porque es una característica de Dios mismo. Okay. No se la podemos aplicar a Él como si fuera el objeto de análisis por lógica. Uh-huh. Correcto. Ahora, vamos a leer, ¿alguien me ayuda con su Biblia? Salmos. Tengo que buscarlo aquí. El Salmo, ¿ya están en el libro? Ok, un segundo. 103, 19. Sí, 103, 19 y alguien puede buscar el 115, 3. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ok. Sí, y el 115, 3. 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que hizo ha hecho. Ok. Entonces, estos versículos nos están hablando de qué cosa de Dios. De su soberanía. Que Él creó todas las cosas. Incluso la lógica, ¿no? Entonces la lógica no es ajena a Dios. Ahora, entonces si la lógica no contiene o no limita a Dios, entonces ¿podría Dios ser ilógico? En teoría, alguien podría argumentar que sí, porque si la lógica no controla a Dios o no es externa a Dios, entonces Dios podría trabajar de alguna manera ilógica. Y ahora, si ese fuera el caso, ¿no nos daría un poquito de miedo Dios? Porque podría ser bastante irracional, ¿no? Podría ser impredecible. Podría romper con el orden de las cosas como las conocemos y cambiárnoslas de una manera radical, donde de repente estás en otro mundo con otras normas, con otros principios y podría ser impredecible y podría ser, ¿te sentirías en paz con un Dios ilógico? En cierta oportunidad también le habló a Moisés que le dijo, apártate del pueblo que lo voy a destruir. ¿Ves? Y entonces Moisés intercede por el pueblo y entonces Dios de momento también lo destruye. Okay. Eso para mí muchas veces es ilógico. Okay. Porque de que lo va a destruir y viene Moisés como que le cambia el pensamiento a Dios. Sabemos que no es así, ¿no? Pero como si no analizamos, investigamos, como que se ve más o menos así, ¿no? Ok. Ahora, creo que estamos un poquito... Cuando decimos que algo es ilógico, no necesariamente nos referimos a algo... es más, recuerden, es el estudio del proceso. Entonces, realmente podríamos... La lógica aplica ahí cuando queremos analizar si el argumento de Moisés fue lógico al tratar de persuadir a Dios. Y si Dios fue congruente con su manera de trabajar y operar, ¿no? Entonces, ese evento no necesariamente lo considero ilógico, pero sí definitivamente hubo argumentos y los argumentos los podemos procesar como lógicos, válidos, verdaderos. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo podemos confiar en un Dios que no se limita o no está restringido por las leyes de la lógica? Y entonces... Es su carácter. Yo creo que hay ciertos límites en el entendimiento
humano, conocer, creo que no podemos dar una respuesta de satisfacción, o sea, a nuestro reto. Así que una pregunta, o sea, si Dios puede actuar lógicamente, pues es una pregunta muy cómoda, realmente. O sea, es como que, en fin, Dios, hay ciertas cosas todavía Dios dice que Dios no puede hacer, parece que Dios no puede mentir. Ajá. Es lo que dice. O sea, Okay. Dios dice algo y se cumple. O sea, Ajá. Sí. no lo puedo explicar, excepto que eso es lo que dice. Ok. Ahí le diste en el clavo. Y vamos a usar ese mismo versículo para hablar de esto precisamente. Dios, aunque puede, parte de su atributo, de su carácter, es ser lógico. No, es que lo que Él nos presenta tiene que tener sentido y es congruente con lo que Él dice. Entonces, por ende, ya está la primera parte, en la primera línea, las leyes de la lógica reflejan la fidelidad, la racionalidad y el carácter de Dios. Precisamente porque en su palabra encontramos que Dios es constante, que Dios es congruente, que Dios no cambia, que no es una persona que te va a decir una cosa y luego va a hacer otra, o que se va a salir de los parámetros que Él estableció. Nuevamente, no porque no pueda. Cuando dice la Biblia, me es imposible mentir, no es que sea imposible, si yo lo puedo hacer. Pero su carácter es tan leal, es tan fiel, que la lógica nos resalta que de Dios, su fidelidad, su racionalidad. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿por qué nosotros somos seres lógicos? Y la respuesta está en Génesis 1, 26 y 27. ¿Nos hizo a qué cosa? A su imagen y semejanza, y por ende, compartimos ciertos atributos, o podemos imitar ciertos atributos de Dios. Entonces aquí los humanos pensamos los pensamientos de Dios porque somos hechos a su imagen. ¿Cierto? Dice la Biblia que sus pensamientos son más altos que los nuestros, pero también el salmista dice, qué delicia entender tus pensamientos. Su palabra refleja los pensamientos de Dios. No, los profetas nos hablan del mensaje de Dios para nosotros. Entonces Dios nos da acceso a su raciocinio, nos da acceso a su manera de pensar, y por eso nosotros podemos tener lógica, ¿no? Y eso es importante porque a la hora de analizar los argumentos, a la hora de presentar argumentos, a la hora de discutir, lo podemos hacer de una manera lógica, de una manera congruente, donde no todo argumento es válido y donde, aunque sea verdad, puede ser lógicamente inválido. Y puede ser lógicamente válido, pero no verdad. Y ahorita vamos a hablar de eso. Ahora, ¿qué pasa cuando ponemos a la lógica arriba de Dios? Y ahora sí viene mucho de lo que ustedes están hablando. ¿Será que estamos rompiendo el primer mandamiento? Estamos poniendo un Dios ajeno delante de Dios, ¿verdad? Porque estamos poniendo la lógica sobre Dios. Y como cristianos limitamos la lógica a el creador de la lógica, al que está por encima de la lógica. Y por eso hay cosas que el científico, el ateo, no va a creer, porque su lógica la pusieron encima de ¿quién? De Dios. Y nosotros la lógica la pusimos sometida a Dios. Y ellos pueden decir que es ilógico, pero para nosotros es igual de ilógico que pongas la lógica sobre del creador de la lógica, ¿verdad? Entonces, claramente, tal vez nunca vamos a llegar a un acuerdo a alguien que no cree en Dios. ¿Tener un ejemplo de eso? Sí, por ejemplo, alguien podría argumentar
usar el método científico y decir, en el método científico, esa es la premisa, ¿no? El método científico, para que sea válido, tiene que tener observación. Por ende, Dios no es observable. Dios, nadie lo ha visto. Por ende, Dios no existe. Ese es un argumento lógico. Sabes, muy interesante con la lógica y a los científicos. Es que, como lo mencionaste tú, la gente dice, no hay lógica, o no existe la lógica. El mismo proceso por el cual se está tratando de negar lógica confirma la lógica. Exacto. Y la verdad es de que, por ejemplo, en el sentido de la fe y la lógica, ¿no? Porque hay una relación lógica entre estas dos, dependientemente las ponen en oposición. Pero aún para una persona secular que no cree en Dios, ellos tienen fe ciega en la lógica en este sentido, de que si tú les pides que comprueben la lógica, por ejemplo, nos dice, prueba a Dios sin usar a Dios, a la Biblia. Tú le pides a un ateo, a alguien que confirme la lógica sin usar la lógica, es una imposibilidad. Porque el mismo proceso por el cual tú la vas a confirmar requiere que tú asumas que exista. De igual manera, nosotros, y es por eso que me da un poco de nerviosismo cuando hablamos acerca de estos puntos, porque creo que a veces queremos como convencer al ateo, al cristianismo, como si fuera simplemente un ejercicio de cambiar una idea por otra y ahora son cristianos. No, es una dimensión espiritual, porque si yo voy a decir, ok, te voy a comprobar que Dios existe, pero no voy a usar la Biblia, ¿sí me entiendes? Es imposible comprobar a Dios la Biblia sin la fe. De igual manera como es imposible confirmar la lógica sin asumir que las leyes de la lógica existan de antemano. Sí, correcto. Y gracias. Es un excelente punto y puede dar también espacio, estos argumentos pueden dar espacio a la creencia de un Dios, que esto se está haciendo popular, pero siempre ha existido, o sea, lleva mucho tiempo existiendo el hecho de un Dios limitado. O sea, el Dios soberano, omnipotente, omnipresente que creemos, hay algunas personas que lo han reemplazado por un Dios limitado. Y eso puede surgir a base de ciertos argumentos que ponen de cierto orden y dicen, yo creo que basado en esto, hay una indicación de que tal vez sí hay un Dios, pero si sí existe ese Dios, tiene que ser limitado, ¿no? Entonces, en base a, por ejemplo, el orden que el mundo tiene, ¿no? La congruencia que el mundo tiene, las formas, el cómo respiramos y cómo los árboles están involucrados en nuestro respirar y nosotros en nuestro exhalar, y hay tanto orden en las cosas que Dios creó, que alguien podría decir, tuvo que haber un diseñador. Entonces, pueden decir, sí existe un diseñador, pero el hecho de que haya animales que se comen uno del otro y hay un proceso evolutivo, entonces descarta que ese Dios puede crear todo perfecto de una, ¿no? Entonces son argumentos que pueden usar para decir una cosa y la otra, pero nosotros, como cristianos, tenemos que entender de una, y yo creo que eso es el principio. No se trata de convencer, pero qué bonito es poder sentarte con alguien y decir, mira, de una te voy a decir que para mí, mi manera de ver la vida, mi cosmovisión, pone a Dios arriba de la lógica. Entonces yo no pongo la lógica arriba de Dios. Vamos a llegar a conclusiones diferentes. Pues nos ahorramos un pleito. Porque yo no estoy tratando de convencer y él tampoco a mí, porque ya los dos estamos entendiendo de dónde estamos partiendo. Y esa es la base, ¿no? ¿Dónde coloco la lógica en las jerarquías? Cuando la coloco como un atributo de Dios, es algo de lo que yo puedo participar, pero no es algo que rige a Dios. Entonces no la puedo usar para tratar de probar o no probar a Dios, porque está por encima, o porque Dios está por encima de la lógica. Pero sí nos refleja que Dios es un Dios fiel, que tiene un raciocinio, ¿no? Y que es parte de su carácter. Y cuando tratamos de poner a la lógica por arriba de Dios, se convierte en un ídolo. Y estamos rompiendo el primer mandamiento. Ahora, vamos a mencionar estos puntos brevemente para ya entrar a la otra parte.
el tercero es el vocabulario, ¿no? La universalidad. Hablé de que la lógica es universal, la lógica es verdadera en todo lugar y en todo tiempo. Distinción, creador, criatura. Dios es el pensador final y nosotros somos seres pensantes. Hay una diferencia, ¿cierto? Dios es el pensador final, nosotros somos seres pensantes. Nosotros, nuevamente, Dios comparte sus pensamientos con nosotros. La palabra griega logos, razonamiento analógico, que es tener acceso a los pensamientos de Dios. Nuestro pensamiento es una copia, imita el pensamiento de Dios, perfecto de Dios. Entonces nosotros imitamos analógicamente el pensamiento de Dios. Y logos, la palabra griega significa razón y verbo, ¿no? Ahora, la pregunta para que hablemos aquí, ¿por qué la lógica no puede ser una autoridad por encima de Dios? Ok. Ignorar a Dios en el razonamiento puede llevar a una falacia lógica, ¿no? Ignorar a Dios puede ser una falacia en nuestra lógica. Podemos pensar que estamos siendo lógicos, pero últimamente al rechazarlo, estamos cayendo en una falacia. Ahora, vamos a pasar vamos a enseñar lo que es un silogismo, que es lo más básico de la lógica, como te presentan o te introducen. 2 premisas, una conclusión. La conclusión tiene que estar basada en las 2 premisas. Ahí tienen una teoría y ustedes me van a decir cómo cambiarla para que la conclusión sea correcta. Esta es la premisa. La primera premisa: todo lo que digan las personas inteligentes debe ser verdad. Todos los científicos dicen que los milagros son imposibles. Por ende, los milagros son imposibles. ¿Cómo puedes cambiar esa premisa para que refleje nuestro pensamiento y sea congruente? Ahora, les pregunto, ¿esta premisa es válida? No estoy diciendo que es correcta. La que está ahí. ¿La primera? La primera y la segunda, o sea, el silogismo. No, Satanás está portando inteligente. No, pero nomás basado en lógica, no pongan sentimiento. Basado en lógica, ¿es válida? ¿La conclusión surge de las dos premisas? Sí, es válida. Eso no quiere decir que es real. Cuando hablamos de lógica, recuerden, hay una diferencia entre un argumento válido y un argumento válido y verdadero. Porque la conclusión puede ser verdadera, pero las premisas pueden ser incorrectas. Entonces aquí estamos usando la lógica. A veces la lógica puede ser sin sentimientos. Basado en lógica, su argumento es válido. No correcto, no verdad, válido. ¿Cómo lo podemos hacer válido, pero que refleje lo que nosotros creemos? ¿Qué les parece? Todo lo que dice la Biblia es verdad. Los científicos piensan que no existen los milagros. Por ende, o los científicos están equivocados, ¿no? Miren, aquí lo apunté porque tampoco soy experto. Corrección, la primera premisa la podemos cambiar por todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Todos los científicos dicen que los milagros son imposibles. Ahora, si concluimos que los milagros son imposibles, el silogismo está mal, ¿cierto? Porque la primera premisa es que todo lo que dice la palabra de Dios es verdad. Ahora, entonces, si los científicos dicen que es imposible, los milagros son imposibles, ya se están contradiciendo las premisas. Ahora, los milagros son una posibilidad. Todo lo que dice la palabra de Dios es verdad.
Los científicos dicen que los milagros son imposibles. Los milagros son posibles. Porque la segunda premisa no concluye de la segunda premisa. Es correcto. Pero, ¿cómo cambiaremos la segunda premisa para que haga... Pues en conexión con la primera yo le pondría la Biblia menciona milagros. Ajá, ok, ahí está. Ahí ya solucionaste el problema de la validez. Pero ven, aquí tienen a un buen pensante. Porque es correcto, ¿no? Y es difícil cuando hay unas que te ponen bien de... El gato es un pescado, el pescado, ¿sabes? Te las cambian así y a veces, aunque sean totalmente ilógicas, o sea, fuera de la realidad, últimamente, si se deduce de las dos premisas, es válido. Ahora, ¿se entendió? ¿Alguna pregunta en cuanto a este punto? Esa es la base, ¿no? Y ahora podemos entrar, hay un mundo entero de esto en el que toma tiempo, es toda una rama de estudio. Ahora, vamos a pasar a Sería ver, llegar a una conclusión parecida a esta. Entonces, como cristianos, nosotros entonces, hasta cierto punto, no, ¿qué pasa después de lo que no entendemos? Será lógico pensar en esa conclusión. Entonces, yo me baso simplemente en lo que Dios me ha provisto, en la luz que Él me da, la lógica que Él me da, para que nada, hay cosas que no me la voluntad de Dios. que ahí es Exacto. Si llegamos a un tope donde comprometemos a Dios, su fidelidad, lo que Él nos ha revelado, entonces tal vez nos enfrentamos con el dilema de decir, voy a poner mi lógica sobre Dios, ¿no? Entonces ahí este fundamento nos está recordando que Dios está por encima de cualquier proceso de razón o de uso de razón. Ahora, no debe contradecir, porque últimamente lo que vamos a ver con las falacias es que todas las falacias surgen del razonamiento torcido por el pecado, ¿no? Sin embargo, al identificarlas, afirmamos implícitamente la verdadera sabiduría, la mente coherente y veraz de Dios. Ahí tengo el último párrafo, ¿no? Entonces, cualquier cosa que nos contradiga a Dios probablemente es porque estamos cayendo en una falacia. Y entonces tenemos que saber cómo identificar estas falacias en nuestras vidas personales y en los demás. Hay muchas cosas que, incluso como argumentamos con nuestras parejas, pueden ser técnicas manipulativas que la persona está usando, que te sientes raro, no sabes por qué te enojas, no sabes cómo poner el dedo en el problema, pero está ahí. Y cuando la aprendes dices, ok, ¿con qué razón sentía que algo no estaba bien? Pero sí me quería añadir algo en cuestión de poder entender, como dicen, todas las falacias son producto del pecado. Y algo que para mí me falta leer Proverbios y creo que la idea de que el entendimiento es algo más que un simple ejercicio mental. En otras palabras, en la Biblia yo veo que el entendimiento está ligado muy íntimamente con el obedecer. Entonces, cuando uno no permite que Dios lo transforme en su plenitud, es imposible conocer la verdad. Y uso a Satanás, por ejemplo, como ejemplo. Un ser brillante que conoció a Dios de manera que aún no lo hemos conocido.
Sin embargo, él conoce la verdad por el sentido teórico, ¿no? Pero realmente no conoce la verdad. Entonces, lo que yo veo es de que es imposible realmente conocer aún en la teoría, lo que es verdad, si uno básicamente está viviendo en el pecado, ¿verdad? Sí. Ahora, vean, la falacia es el contrahecho de la verdad. La falacia es tan persuade y convence porque imita una forma válida de razonamiento y así, por contraste, señala la lógica perfecta de Dios. Entonces, las falacias son se parecen tanto al razonamiento correcto que nos llevan, y yo creo que Satanás es un experto en la falacia. Satanás es un experto en engañar porque es un counterfeit de la verdad. Conlleva algo que suena lógico porque se parece al razonamiento lógico, pero últimamente... claro, ahí Jesús argumenta, resalta el error, la falacia que se le presentó, la lógica con la que se presentó. Si tú eres el Hijo del Hombre, si tú eres el Hijo de Dios, cambia transforma la roca en pan. Le presentó yo creo que es el falso dilema, la primera falacia. Vamos a la primera falacia. Es la falacia dentro de la categoría de la presunción, que se llama la bifurcación o el falso dilema, que su esencia es fuerza solo dos opciones cuando existen más. Entonces, ¿qué hizo Satanás en el caso que tú estás presentando? Si tú eres, entonces tienes que hacer esto. Y si no lo haces, entonces ¿qué? En base a esta lógica. No eres. Pero ¿qué hace Dios? ¿No? Detecta, o ¿qué hace Jesús? Detecta la falacia y responde con no solo de pan vivirá el hombre. Ahora, sería bueno entender un poquito la palabra bifurcación. Sí, que ahí al lado está una más sencilla que es falso dilema. Bi es de dos. Es cuando se bifurcan en inglés, se usa cuando se divide ramas, una rama en dos. Exacto. Ahora, vamos a Mateo 12, 10, 12. Vamos a ver ese ejemplo. Aquí los fariseos le presentan un falso dilema a Jesús, o una bifurcación. ¿Alguien lo puede leer? 12, 10 al 12. Y aquí había allí uno que tenía seca una mano y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él le dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y que ésta cayere en un hoyo en el día de reposo y no le echare mano en levantar? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito ser bien en los días de reposo. Ok. ¿Qué es lo que hizo? ¿Es sí o no? Le hicieron una pregunta de sí o no. ¿Es sí o no? Y él entonces, ¿qué hace? Los lleva a pensar en la misericordia, en el bien. ¿Cierto? Ahora, ¿cómo esto puede ser un argumento que presentan en tu vida? Cuando te dicen, ¿va a querer la sala completa o nomás estos dos? Un vendedor, ¿no? Los vendedores son buenos para usar esta, ¿no? Los colportores la usan, para bien, pero la usan. ¿Quiere que venga en la mañana o en la tarde? ¿El lunes o el martes? ¿No? Ahora, ¿es lógico que nomás tengo esas dos opciones? Puedes buscar una tercera, ¿no? Pero es una manera que se puede usar en la manipulación cuando reduces un tema que puede tener más variantes a algo súper complejo, o algo súper sencillo, que sería un sí o un no. En este caso ellos están utilizando algo bíblico, ¿no? Algo, una ley de Moisés, de no trabajar el sábado, para irse por esta rama, ¿no? Sí, ahora, puede ser, por ejemplo, un argumento que caería en esta categoría podría ser, ¿vas a votar? Y si te dicen,
si dices no, es, si no votas, entonces no te importa la democracia. ¿No? Podría ser una manera de, el que no vota, no... Está dando de César. O no te importa la democracia, no te importa la libertad. Y podría ser, bueno, no voto por otras razones que no necesariamente me ponen contrario a la democracia. Entonces, hay maneras. Ahora, vamos a avanzar. Generalización apresurada. Esa es otra falacia. Pasa de uno a pocos casos a una afirmación general. Puede ser el tema. Bueno, hay muchos temas y en el campo médico que creo que aplica mucho, ¿no? Las conclusiones médicas pueden llegar a usar mucho esta falacia en los trabajos de investigación y todo, ¿no? Vean, pero vamos a ver el caso bíblico. Juan 1:46, que se usa en Natanael, dice, ¿algo bueno puede salir de Nazaret? ¿Qué está haciendo él? Generalizando que porque es un lugar pequeño, que algo podría, o sea, que el Mesías podría salir de ahí, podría ser residente de esa ciudad. Como que él hizo una generalización de un lugar pequeño, ¿no? Y ese lugar pequeño dijo, ¿podría algo bueno salir de ahí? Ahora, en el campo médico, ¿cómo podrían ustedes observar eso? Una generalización en el campo médico. Por ejemplo, las vacunas. Podríamos decir, vacunaron a la persona y a sus, 3 meses y le dio autismo. Y se repitió en 10 casos. Mi conclusión es que la vacuna causa autismo. Y eso ha convencido a tanta gente, y por más que se dice que la vacuna no causa autismo y que el estudio fue un estudio mal hecho, que hubo muchas irregularidades y que ya se ha desacreditado, se le quitaron la licencia médica, que estaba comprado por alguien que está desarrollando otra vacuna. O sea, ya está en el bolsillo de esas personas, y aún así la gente sigue usando ese estudio para decir que la vacuna causa autismo. Entonces ahí hubo un problema de generalización apresurada. Pocos casos, de unos pocos casos podemos decir algo general. Por ejemplo, las casas embrujadas. No, la otra vez estábamos ahí en una casa en El Paso, y dice, en la casa de enfrente nadie la compra, está embrujada. Dice, 3 personas se han ido a mudar ahí y las 3 se han ido. Ahora, no conocieron a las personas que estaban ahí. No saben las razones por las que se fueron. Pero ya se sabía o se decía que esa casa está embrujada, y como 3 personas se salieron de esa casa, entonces esa casa está embrujada. Eso confirma la teoría, pero ¿hay una relación real entre una cosa y la otra? No, se están ignorando muchas otras cosas, como que la situación financiera, los trabajos, las razones por las que tal vez alguien deja una casa, que van más allá de solamente si está embrujada o no, ¿verdad? Entonces hay una generalización apresurada. Y en los debates lo ves mucho, que se usa este tipo de argumentos generales, que la gente se convence de ellos. ¿Algo bueno puede salir de Nazaret? Eso es algo que yo me puedo convencer a mí mismo de que él no es el Mesías, porque viene de esta ciudad que es insignificante en el marco judío, teológico. ¿Por qué Nazaret? ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué no Belén, ¿no? Aunque nació en Belén, pero ¿por qué no usar estas ciudades grandes? ¿Por qué esta chiquita? Ahora, este es muy normal también, post hoc, falsa causa. Confunde secuencia con casualidad. Por ejemplo, Hechos 28, 3 al 6. Los isleños ven la mordedura de la víbora y deducen venganza divina contra Pablo.
¿qué hicieron ahí? Correlacionaron una cosa con otra, ¿no? ¿Quién más, qué otra historia bíblica podrían pensar que cumple este mismo patrón? ¿No? Que cuando le preguntan quién pecó de sus padres, ¿no? ¿Y qué dice Jesús, no? No necesariamente. Entonces, las secuencias, la falsa causa, ¿no? O sea, porque en alguna historia bíblica hubo una consecuencia, por ejemplo, podemos decir la idolatría, cuando estaban mordiendo las serpientes al pueblo de Israel y tiene que levantar la serpiente de hierro. Entonces decimos, ok, si te muerde una serpiente es porque está haciendo ¿qué? Pecado, estás en pecado. ¿Llegaste a una conclusión que es lógica? Es lógica porque podríamos basarlo que en esta historia, por su pecado las serpientes los muerden y los que veían a Jesús no les mordía pero no les hacía nada, ¿no? Ahora, una falsa secuencia. Ahora, pregunta compleja. Ahora, los abogados son buenísimos con estas cosas. Las usan para pelear. Y uno, cuando los atacan con este tipo de cosas, se siente que, ¿cómo me está? O sea, algo está mal aquí. Pero si no sabes cómo señalarla, la gente no la entiende. Tienes que tener la habilidad de saber cómo decir, eso que estás haciendo se llama esto. Y no porque esto. Ahora, falsa causa, pregunta compleja. Introduce un supuesto no probado dentro de una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que golpeaste a un perro? O sea, ya en la pregunta estás diciendo que yo he golpeado perros, ¿no? Entonces una pregunta cargada, una pregunta compleja. ¿A Jesús le hicieron preguntas complejas? Aquí está el ejemplo, ¿no? Lucas 20:22. ¿Qué dice? Sí. ¿Cómo dice? ¿Cómo se la preguntan? Para que veamos. ¿Será lícito dar tributo al César? ¿Será lícito dar tributo al César? ¿Qué quieren decir con eso? Ajá, ¿es a Dios o al César? O sea, que no le ganas como contestes, ¿no? Estás en contra del César. Estás en contra de Dios. Y al César a César y lo de Dios a Dios. Nuevamente, no dejo que esta pregunta compleja, capciosa, una pregunta donde la pregunta implica de lo que se te está acusando. No, y esas son técnicas que usan para manipular y que nuevamente pareciera que son válidas, pero no lo son. Una petición especial establece un doble rasero, disculpa lo propio y condena lo ajeno. Esto es interesante, ¿no? Una condena para mí menor, o mi estándar es menor del estándar que le pongo al prójimo. En otras palabras. Y está el caso de David. Le quita la esposa a Urías, se llama, ¿cierto? Le quita a su esposa a Urías, lo manda a la guerra, muere, se queda con Betsabé, ¿y qué hace Natanael? Para entrar en razón. Darle cuenta la parábola del rico. Ajá, la parábola del rico tiene muchas ovejas. Ya hay uno pobre. Ajá, que nomás tenía una sola, ¿verdad? Tenía una sola oveja y esa es la que usan para comer. ¿Y cómo reacciona David? Tiene que morirse. Y le dice, oye, pues tú eres como ese hombre. Ahora, David no se estaba poniendo el mismo estándar a él que el que le estaba poniendo a otra persona por el mismo pecado, el mismo delito. ¿No somos así en la iglesia?
ver la paja en la boca. Ajá, sí, le queremos quitar la paja cuando tenemos una viga, ¿no? Entonces, no, oiga, es el hermano, por ejemplo, ahorita está de moda Chosen, ¿no? Y hay un gran debate de que si se debe ver o no se debe ver Chosen. Y mi pregunta es, yo espero que todas las personas que estén diciendo que no debes de ver Chosen, no vean tele. Que no vean películas de ningún género. ¿No? Ese sería yo asumiría que si estás diciendo que no veas Chosen porque eso es un pecado y eso te está dañando la mente, que no veas tele, no veas nada que tenga la influencia de persuadir tu mente y cambiarla de opinión, ¿no? Ahora, yo te pongo un estándar que yo no estoy dispuesto a cumplir, ¿no? No veas esto, pero lo otro sí. No escuches esto, pero sí, yo sí. O podemos decir, no, está poseído. Está poseído, pero nosotros podemos hacer cosas, pero nosotros no estamos poseídos. No, podemos ponerle nuevamente estándares a las personas que si los pusiéramos a nosotros mismos, no nos gustaría que nos pusieran bajo ese escrutinio, bajo esos castigos. Entonces establece un doble rasero, ¿no? Tiene doble, o sea, para mí es una cosa y para ti es otra. Y entonces esa petición especial tenemos que evitarla. Disculpa lo propio y condena lo ajeno, ¿no? Y cuando eso existe, es bien feo. Porque esas son de las más evidentes, ¿no? De las más obvias. Porque uno se delata. Entonces tenemos que tener cuidado de no caer en esa, ¿no? Es una muy básica. Y los fariseos, los fariseos juzgaban a Dios y lo ponían bajo un estándar que ellos no estaban dispuestos a sostener, ¿cierto? Al punto de cómo se excusaban de cuidar a sus propias madres, ¿no? Los fariseos. Y cómo ciertas leyes aplicaban en beneficio de ellos, ¿no? Ok, una analogía falsa. Analogía falsa es traza paralelos dudosos entre situaciones distintas. Una reciente. Decía una persona hablando de la ordenación de los sacerdotes católicos, que sean mujeres, que porque eso era totalmente inválido y porque hay una discusión incluso dentro del catolicismo de por qué no tener mujeres sacerdotes. Y dice él, Dios nos hizo de igual valor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero nos hizo con diferentes roles. La mujer puede tener hijos, puede dar a luz. El hombre puede ser sacerdote. Es una falsa analogía. Ahora, no estoy haciendo un argumento en favor o en contra de la ordenación de la mujer. Lo que estoy diciendo es que la lógica falla ahí, ¿no? Porque no es lo mismo un rol institucional, un rol religioso, a algo biológico. O sea, porque para el hombre es biológicamente imposible embarazarse, pero no estamos hablando biológicamente, naces con la posibilidad de ser o no ser un sacerdote. No está en tu biología, está en el documento en el que tú te estás basando. O sea, o en tus leyes que estás creando teológicas para deducir, pero una mujer se puede poner la bata de sacerdote y se puede poner a hacer exactamente los mismos pasos que el sacerdote y lo puede hacer, ¿cierto? El hecho está en que si lo aceptamos o no lo aceptamos. Entonces, ¿es un buen argumento para decir que la ordenación de la mujer es válida? No, ¿verdad? Presentó argumentos, pero no son lógicos, no es un argumento válido.
¿cuál sería un argumento válido para ordenar mujeres o no ordenar mujeres? Por ejemplo, una premisa podría ser, Primera de Timoteo 3:1 dice que el anciano debe de ser de una sola esposa. Como dice que es de una sola esposa, entonces quiere decir que es hombre. Por ende, la ordenación debe de ser a hombres. Ahora, es válida, pero aún es debatible. Porque alguien podría argumentar que no nomás está hablando en un término general, y que no siempre cuando se dice un género específico no aplica a la mujer, que la mujer sea de un solo esposo. Entonces alguien todavía podría hacer ese argumento y podría basarlo en algunas cosas. Por ejemplo, los proverbios siempre se inclinan hacia el esposo y la esposa, ¿no? Siempre dice la esposa rincillosa, ¿no? Pero eso no quiere decir que no aplica al hombre, ¿no? Son conceptos generales. O los podemos considerar principios. Ahora, pero claramente si lo argumentamos con una falsa analogía, nuestro argumento de una, aunque sea verdad, no es lógico. Entonces tenemos que presentar un argumento que sea lógico para entonces llevarlo a la posibilidad de que sea verdadero. Ahora, analogía, ahora el que está aquí es Salmos 30:21, que dice: Israel equipará la paciencia de Dios. Puede ser eso, y se presenta nuevamente. Puedes hacer una analogía que lleva a algo equivocado. ¿La ola? Ok, la 8, ad hominem. Esa les escucha mucho, ¿no? Que es atacar a la persona y no al argumento. Esa es la regla número 1 del debate. Como cristianos no debemos atacar a la persona, debemos atacar el argumento. Porque una vez que ya atacaste a la persona, ya comprometiste tu fe. O sea, perdiste la verdad. Ya, o sea, ya pecaste. Sí, aún con el argumento, así para que tú eres amada. Sí, idealmente, cuando discutimos con alguien, porque Pablo dice que debemos de defender nuestra fe, ¿no? Y tener un argumento al que nos pregunta acerca de nuestra fe. Pero podemos empezar a gritar nuestros argumentos, podemos a tener una mala... Ahora, lo correcto es poner los parámetros. Si vamos a entrar en una discusión calurosa, hay que poner parámetros y hay que, últimamente, al finalizar, aunque no lleguemos a un punto, poder abrazarse y decir, vamos a irnos a comer, vamos a irnos a pasarla bien, pero tenemos que tener cuidado. Yo me acuerdo una vez que me puse a gritarle a mis primos, ¿no? Estamos hablando de ellos católicos y nos pusimos a gritarnos y a ofendernos y terminamos peleados y digo,
qué estaba pensando, ¿no? O sea, mi fervor de poder ganar el argumento, comprometí lo más importante que es el amor. Es que en realidad la misma atmósfera, lo que es en sí como progresa un debate, la misma atmósfera está en contra realmente de la búsqueda de la verdad, porque frecuentemente la naturaleza del debate es quién puede presentar un argumento más fuerte, más sutil, más lógico, por así decirlo. Y muy infrecuentemente realmente el punto del debate es llegar a la verdad, sea cual sea donde esté la verdad, ¿correcto? Entonces, muy infrecuentemente se llega a la verdad por medio de un debate. No estoy diciendo que no sea bueno responder a una pregunta, pero digo, en general, la atmósfera de un debate no se encuentra ahí la verdad, porque el mecanismo del debate en sí como que te ciega, porque tú estás tratando de encontrar hoyos en el argumento para comprobar que no es cierto. Sí, pero también hay que pensar en el que sí logra ser neutral y está viendo a dos personas argumentar. Obviamente cuando es un debate profesional, ya una persona está sentada, arraigada en su posición y el otro en su posición. Sería bien inusual decir, oye, Estoy mal. sí es cierto, porque tú ya estás anticipando los ataques. Pero para el que está sentado neutralmente, sí puede enriquecerse el diálogo, ¿no? Pero, por ejemplo, donde se rompe la atmósfera del debate, porque yo he pensado mucho en esto, es por ejemplo, con mis primos. Un ejemplo. ¿Por qué le dices padre al pastor, a su sacerdote? ¿Por qué le dices padre? ¿No nomás tenemos un solo padre? Y yo pensé que ese era un argumento válido para decirle, oye, es un poco, ¿cómo? Presuncioso, pero también como obsceno, medio sacrilegious, ¿no? O sea, blasfemo decirle a un sacerdote padre, porque está tomando el rol de tu padre, ¿no? Pero me dijo, mira, Pablo escribe hijos míos y habla como padre, y entonces dije, ok, o sea, ya un poco más maduro, tal vez en el pasado le hubiera dicho, no es cierto, eso es lo que te hacen pensar. No, pero ahora más maduro puedo decir, bueno, en tu cosmovisión, esa es la razón por la que tú le dices padre al padre. Él en su corazón no le dice padre al padre porque piensa que es el padre, le dice padre porque para él es un padre espiritual. Y le dicen padre desde la connotación de padre espiritual. Si yo me aferro a que no es cierto, tú cuando le dices padre lo estás igualando a Dios, ya entonces ahí se vuelve un debate, o sea, que nomás van a dar círculos, ¿no? No va a dar salida porque él va a decir, no, es mi padre espiritual. Yo pienso en Pablo. Pablo es una persona muy inteligente. Una persona muy erudita, realmente. Y a mí se me hace muy interesante cómo esta persona, Pablo, y sabemos que Pablo es una persona consagrada, entregada a Dios. No leemos mucho y de antemano digo, reconozco que no tenemos todas las cartas ni de la literatura que escribieron los profetas en la Biblia. Reconozco que hay otras cartas. Así que no descarto que se haya escrito una carta a los atenianos, por así decirlo. Pero yo jamás personalmente, pueda que alguien aquí haya leído al respecto y quizás yo ignore, yo jamás he escuchado de que en Atenas, así se dice, Atenas, ¿no? En Grecia, sí. Que se levantara un grupo grande de creyentes. Y hago referencia a Atenas por el hecho de que Pablo fue y conversó con los filósofos. Y él dice que entró en raciocinio con ellos. Y sin embargo no leemos que haya habido mucho fruto de ahí. No digo que jamás hubo, pero yo jamás lo he leído. No sé, quizás alguien aquí. El simple punto que quiero hacer es de que Jesús frecuentemente no entraba en controversia con la gente por el hecho de que mucha gente hacía preguntas y no era realmente porque querían la verdad, era porque querían atraparlo.
Ujú. Y es ahí donde yo pienso que, porque yo lo digo personalmente, porque yo antes sentaba en argumento con gente, si lo voy a convencer, porque ¿sí me entiendes? O sea, Ujú. Y me di cuenta de que sí es importante tener buenos argumentos para la verdad. Ujú. No nos va a ayudar a tener malos argumentos para la verdad, jamás. Pero al final del día es una dimensión espiritual que si la persona no está dispuesta a ver, no va a ver. Sí, y por eso yo he aprendido creo que la lógica nos ayuda a ver cuando la persona ya se está saliendo de lo válido y de lo razonable y está entrando en un campo donde tú no te sientes cómodo entrar. Y entonces no necesariamente se trata de decirle, mira, me estás haciendo esto, o estás haciendo esto, esto es una falacia, pero ya de una tú estás empezando a darte cuenta que no vas a llegar a ningún lado porque esta persona no juega dentro de las mismas reglas con las que tú quieres presentar el argumento. Entonces, dependiendo del ambiente y la atmósfera, creo que... Pero estoy de acuerdo contigo, pero sí hay un espacio y un lugar para el debate sano. Y creo que es cuando las dos personas están en el deseo de entender al otro, ¿no? Aprender de ti. O sea, cuando yo llego con una persona y le digo, a ver, yo quiero aprender de tu religión, ¿cómo ves el hecho de decirle padre a un padre? A mí se me hace raro. Ah, no, es que esto y esto. Ah, logré ver el contexto con el que ellos usan algo que yo no sabía. Pero hay un deseo de aprender. Cuando llegamos y el deseo de aprender no está ahí, vamos a últimamente terminar en puro debate y discusión. Aunque aún así veo que hay un beneficio para la persona neutral que está escuchando los dos lados. Generalmente, por ejemplo, ha habido debates sobre el sábado, sobre el juicio investigador. Los han hecho, creo que Doug Batchelor hizo uno hace como 6 años. Oh, sí, del sábado yo vi uno. Sí, y sabes, yo no digo que nadie pueda llegar a la verdad al respecto, pero en general, y el mismo espíritu de profecía lo dice, que en general un debate, un foro público de esa manera, tenemos mucho más que perder en cuestión del daño que se causa que lo que realmente se gana. Y no es por el hecho de que la verdad la gente que esté realmente neutra no pueda entender y escuchar, pero básicamente volviendo a lo que dije anteriormente, es de que en general, muy pocas personas, aún de los que van al debate, o sea, a observar, muy pocos de ellos realmente están en busca de lo que es verdad, y es mayormente la sutileza y la lógica, y realmente por el habla, por el cual la gente básicamente dice, oh, pues ganó o no ganó. ¿Me entiendes? En ese sentido. Sí, no, y de hecho, por eso estudiar estas cosas te ayudan a cuando ves un debate decir, ah, mira, él está haciendo esto. Ah, mira, él está argumentando de esta manera. Ah, mira, él está... Ahora, yo entiendo completamente lo que estás diciendo y creo que en teoría es bueno, en práctica vemos más el resultado negativo de ponernos, porque incluso personas muy balanceadas terminan enojados y se ve. Y eso hay que evitarlo. Miren, ya estoy fuera de tiempo, vamos a repasarlas rápido las que me faltan, ¿está bien? La apelación a la autoridad, bueno, me falta uno aquí atrás. Apelación a la piedad. Es evitarse, apela a la lástima para eludir la evidencia. Apela a la lástima para evadir la consecuencia, ¿no? Apela a la lástima para eludir la evidencia. Entonces, ¿cómo se vería eso? 1 Samuel 15, 24, 25, Saúl suplica emotivamente tras desobedecer, esperando evitar el juicio. ¿No? En la corte lo vemos mucho también, ¿no? Sí, lo maté, pero tienen que entender que mi perrito se había muerto ese día y estaba muy triste y me había dejado mi novia y llegó en un momento de enojo e ira y le disparé. O sea, el crimen no se justifica con la lástima, ¿no? Es tratar de evadir lo que hiciste por medio de la lástima. Ok, apelación a la autoridad no cualificada. Cita a una autoridad no calificada o mal empleada. Eso es bueno, ¿no?
Juan 9, 28 y 29, se invoca a Moisés para rechazar al Mesías. ¿Cierto? Entonces, apelación a la autoridad no cualificada. En una ocasión me tocó ver a un doctor graduado de Stanford con un doctorado en Oxford y luego, parece chiste, ¿no? Pero, y tal vez estoy equivocándome con las universidades, ¿no? Pero eran universidades grandes. Pero luego resultó que era Stanford, Miami, Oxford, un estado y online. No, entonces se presentó como un doctor. Y luego y estaba hablando en contra de cuando era todo lo de la pandemia, ¿no? Y estaba promoviendo un producto milagroso, esos productos milagrosos. Y lo presentaron como el doctor graduado de Stanford, de no sé qué, con doctorado en no sé dónde. Pero era doctor en inglés de una universidad que tenía la primera, o sea, parecía una universidad de estas prestigiosas, pero últimamente no era, ¿no? Entonces, todo lo que él estaba diciendo, o sea, su credibilidad, lo que nos hizo creer que era una persona medio engañosa, ¿no? Porque no, ya cuando la gente estudió un poquito más, a ver, ¿quién es este realmente? Ah, sí, bueno, no nos engañó, sí era un doctor, pero no en medicina, era un doctor en inglés, y sí, se graduó de Stanford, pero no de Stanford, Connecticut, no, o Oxford, ¿no? Digamos, Oxford no Inglaterra, sino Oxford, Miami. Es como que hay algo engañoso ahí. Ahora, citar a este doctor, supuesto doctor, para argumentar, podría ser, no, el doctor tal dice tal, tal y tal. Entonces, eso podría ser. Ahora, también citar un proof text, un texto fuera de contexto para decir algo que no es verdad. Puedo usar la Biblia como autoridad, pero la estoy mal empleando. En este caso, Moisés, una persona autor de la Biblia, está siendo usado para rechazar al Mesías. El 11 argumento bandwagon o populum asume que la práctica de la mayoría prueba la verdad. Como adventistas, esa la hemos hablado mucho, ¿no? No porque la mayoría piensa una cosa, quiere decir que es verdad. Muchas veces que la mayoría se equivoca, ¿cierto? La mayoría votó por Hitler, ¿no? Ahora, no porque la mayoría del país pensaba que era la mejor opción, resultó ser la mejor opción. No porque la mayoría. Y de hecho, ¿cómo se llama? Bonhoeffer. Él habla de la estupidez del humano, porque él no podía creer por qué las personas estaban votando por alguien tan malo, ¿no? Con esta retórica, oye, no es posible, les decía a los de su iglesia, ¿qué está pasando? Y últimamente él concluyó que el ser humano no estupidez en el sentido de retraso, sino en el sentido de que se deja llevar por las masas, se deja llevar por la mentalidad de oveja, ¿no? Por allá van todos para evitar el peligro, para evitar el riesgo, y yo creo que es lo mismo que está pasando en la política en todos los países, ¿no? Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que las personas voten o crean en esto? Bueno, porque las masas se están yendo hacia un lado y la gente cree lo que las masas dicen porque es más fácil pensar que los demás piensen por ti. Entonces, cuando alguien usa el pensamiento crítico, dice, no, es que esto no está bien. Algo está mal aquí, pero nadie lo está viendo, pero ¿por qué no lo están viendo? Y ese era el gran dilema de este teólogo, ¿no? Ahora, el ejemplo de 1 Samuel 8:5 y 20, Israel quiere un rey para ser como quienes, como las demás naciones. Ay, todos tienen rey, ¿por qué nosotros no? Y querían un rey, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con el argumento bandwagon, ¿no? Ahora,
eso nos puede retar también a nosotros, porque también nosotros podemos pensar que nuestra iglesia debe ser de esta manera, porque siempre ha sido así. Porque la mayoría piensa así. Y podemos estar equivocados, ¿cierto? También dentro de nuestra iglesia. Entonces, esos argumentos a veces los usamos nosotros también. Esto está mal porque ya la mayoría votó que está mal. ¿Es ese el argumento en el que deberíamos de basar nuestra conclusión? Podría estar sostenido bajo un argumento que es una falacia, una mentira. Apelación al esnovismo. Argumenta que algo es superior porque lo prefiere la élite. Ese también es un argumento que usa en el marketing, ¿no? No, los... Ajá, exacto. Por eso ver a Nadal manejando un Kia, cuando tiene un BMW, un Mercedes, un Audi R8 que le han regalado en torneos, pero él usa un Kia. ¿Y qué hace Kia? Mucha gente va a comprar Kia porque Nadal usa un Kia, ¿no? Ahora, ese es un argumento, porque la elite le gusta, lo hace un buen producto, lo hace un buen argumento, lo hace en algo que yo puedo confiar, lo hace cierto, ¿no? Puede algo costar $300 y la única justificación, una camisa de $300 hecha del mismo material que una de 50, hecha en el mismo país, de la misma fábrica de unos 50, pero la etiqueta tiene un nombre diferente y le da un valor de $250 más. ¿Cuál es el argumento para eso? Que la elite lo usa, por ende de ser mejor, y hay gente comprando una de $300 en vez de 50 cuando son exactamente lo mismo. ¿Qué pasó en la mente de esa persona? Se le hizo una apelación al esnovismo y la aceptó. Si la elite la usa es porque es buena, es mejor. Así me pasó a mí que compré unos líquidos hace unos pisos. Entonces una muchacha de la tienda me acompañó y le hice la pregunta: si ese es el mismo líquido, ¿por qué te vale 200 y qué vale 80? Y dijo la marca. La etiqueta que tenía, diferencia, pero es el mismo líquido. Sí, tiene todo lo mismo. Sí. Pero hay más prestigio en la marca. O la marca no ha pasado por una demanda grande y no se ha hecho mediático, pero esta da cáncer. Pero esta tiene lo mismo, pero esa no da cáncer. Pero los medicamentos igual. Ahora, nuevamente, estamos desarrollando qué cosa al entrar en esto. El pensamiento crítico, ¿cierto? En el darnos cuenta de lo vulnerable que somos a los argumentos y cómo fortalecer nuestra mente de tal manera que podamos detectar estas cosas y ponerles nombre y poder identificarlos para nuestro propio bien a la hora de hablarlo y discutirlo. Por ejemplo, Y aprenderlo. Aprender esto. Que aprendamos lo correcto, ¿no? Para que todo aquello que escuchemos no simplemente lo demos por hecho, sino que también usamos esta lógica para... Usar un buen proceso para llegar a una buena conclusión. En una ocasión me dijo una señora que porque no orábamos por las ofrendas en los miércoles, o sea, a la hora de recogerlas, no hacemos una oración por las ofrendas, que ella en su conciencia no se sentía bien de dar ofrendas a nuestra iglesia y que las iba a retener hasta que empezáramos a orar por las ofrendas, porque en una ocasión una amiga le contó que en su iglesia no se oraba por las ofrendas y que cuando empezaron a orar por las ofrendas se dieron cuenta que alguien estaba robando dinero porque no tenía la protección de Dios. ¿Cuál es su argumento? ¿En qué lo está basando? En una anécdota. Entonces, pero ¿cuál es nuestro principio? Nuestras creencias de norma y fe práctica deben de estar basadas en la Biblia, ¿no? En la palabra de Dios. Entonces,
si esa persona me dice a mí que cree en la palabra de Dios como su norma de fe y práctica, entonces, y el argumento de ella es la experiencia, anécdota de una persona más, podemos llegar a la conclusión que cuando no se ora por las ofrendas, ya no hay una bendición dentro de esas ofrendas y Dios no las va a proteger. No, ¿verdad? Entonces, si aplicáramos ese principio una y otra vez, que al final de cuentas es lo que tratamos de hacer, si aplicamos estos principios a todo, ¿funciona? Porque entonces todas las anécdotas se convierten ¿en qué? En evidencias. Y no, Es que son tipos de evidencia. es un tipo de evidencia. Y la verdad es de que en nuestra manera de pensar es una complejidad de argumentos interrelacionados. O sea, no solamente es uno. Hay capas y capas y capas. Entonces, en mi opinión, una anécdota se puede usar, pero no es como un fin en sí. O sea, es parte de un sistema y se tiene que tomar. Sí, puede ser. Ahora hay que cortar esto del video porque no va a ser la persona. Se me olvidó que hay cámara. No, la corta. Esto no se está yendo. No se está yendo en vivo. No. Sí, nomás lo cortamos porque no quiero ofender a la persona que hizo el comentario. Porque asiste, de pronto lo va a ver. Sí. Corte. Qué bueno que me acordé, pero es un ejemplo, ¿no? De algo que cuando me lo dijo se siente incómodo y me hubiera gustado que esa persona tuviera un poquito más de entrenamiento en el pensamiento crítico y que no usara eso como una evidencia y aquí está el peligro, ¿no? Que esa evidencia determina si da ofrendas a la iglesia o no. Sí, eso ya es una pregunta mucho más importante. O sea, porque esto está, ya estamos en el último punto. Esto está llevando a la persona a no dar las ofrendas en base a algo que no es ni siquiera válido si se pone bajo el escrutinio de una doctrina, de un pensamiento real. Entonces, ahora, las últimas dos dicen la conversión ilícita, intercambia ilícitamente los términos sujeto y predicado. Por ejemplo, Juan 7:52, ningún profeta reconocido viene de Galilea. ¿Ok? Entonces, como no ha habido nunca un profeta de Galilea, entonces quiere decir que ¿qué? Que nunca. Entonces se cambia el sujeto con el predicado, ¿no? Afirmación del consecuente. Los malvados sufren, Job sufre, por lo tanto Job es malvado. Esa es la afirmación del consecuente. Y eso es una falacia, ¿no? El patrón va inválido si P nos lleva a Q, por lo tanto Q, si P nos lleva a Q, entonces Q por lo tanto es P, ¿no? Que sería nuevamente, los malvados sufren, Job sufre, por lo tanto Job es malvado. Nos estamos llevando de una afirmación del consecuente. Pero que el amigo, Elifaz, se había equivocado, ¿cierto? Porque Job no estaba sufriendo por ser malo. Estaba sufriendo ¿por qué? Por ser bueno. Sí, por ser el más justo. ¿Ok? Entonces, vamos a la reflexión teológica, se encuentra aquí. Todas las falacias surgen del razonamiento torcido por el pecado. Sin embargo, al identificarlas, afirmamos implícitamente la verdadera sabiduría, la mente coherente y veraz de Dios. Aprender a desenmascarar las falacias responde a Proverbios 4:5, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Y fortalece la apologética, la predicación y el discernimiento diario, que es algo que queremos fortalecer. Y en mi vida me ha ayudado bastante, incluso a la hora de dialogar con mi esposa, nos ayuda a mantenernos en ciertos parámetros, donde yo me he encontrado queriendo ganar un argumento y recurrir, ya sea ella o yo, a recurrir a
una falacia. Por ejemplo, y con esto termino, en cómo esto nos puede ayudar en nuestro diario vivir. Y esto ya me ha ayudado 2 veces. Oye, no es el ejemplo exacto, pero es parecido. Oye, lo que hiciste me ofendió. Sí, pero tú la otra vez lo hiciste igual. ¿Qué está pasando ahí? Ese no lo mencioné aquí, pero se denomina pero tú. Es un pero tú, es un argumento pero tú. Tú te coe, que es o tú te coque, que es el latín para decir pero tú. Oye, yo estoy llegando contigo y te estoy diciendo que me molestó esto, pero entonces mi argumento, en vez de decir, oh, ok, me está presentando este argumento y me está diciendo que yo lastimé, en vez de decir, discúlpame, siento mucho que esto te haya ofendido, ¿cómo lo podemos corregir? Porque estoy atacando ¿qué cosa? El argumento que se me está presentando. Se me está presentando que yo hice algo que ofendió. Pero entonces, ¿cómo lo procesé? Pero tú hiciste lo mismo. ¿Qué hice ahí? Desviar el argumento pero tú también lo hiciste. ¿Qué sería lo correcto de hacer? Tomar responsabilidad. Decirle, muchas gracias, vamos a dialogar esto, y más adelante me gustaría también compartirte que en una ocasión algo parecido surgió, ¿no? Pero ya no sin desacreditar tu acción que lastimó con una acción que te lastimó a la otra persona, porque eso es querer neutralizar el ataque y no resolver el problema inicial. ¿Sí o no somos así? Entonces tenemos que, la lógica nos ayuda a, incluso en estas situaciones donde no estamos peleando para ganar, estamos tratando de entender. Y tenemos que entender, y siguiendo el proceso correcto de la lógica, yo debo de atender su argumento y luego presentar adelante otro argumento que yo también quiera dialogar, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si yo estoy del otro lado? Oye, esto me ofendió mucho. Sí, pero tú lo traes también. Oye, está bien. ¿Te gustaría hablar de esa situación en la que yo te ofendí? Pero podemos hablar de eso después. ¿Te parece si hablamos de esto primero? Ah, ok, sí. Vamos a hablar de esto primero. ¿Ven? Pero ¿cómo logramos llegar a ese punto? Por medio de identificar una falacia. Y entender que ese no es un argumento válido. Y que no te debes de sentir como que tu argumento inicial no vale porque la persona lo descartó con un pero tú. ¿Ok? ¿Oramos? Orlando, ¿nos diriges? Muy bien. Gracias, Padre, por tu verdad y por Jesús, por nuestra verdad. Pedimos que tu Espíritu Santo nos transforme para la verdad y realmente poder aplicar estos principios de nuestra canción, y que realmente podamos ganar para ti.